¿Sabías que los 12 dioses griegos gobernaban el mundo desde el monte Olimpo? Pero aquí viene lo increíble, uno de ellos era el más odiado. En este vídeo, te revelaré el secreto mejor guardado de la mitología griega y cómo estos seres todopoderosos controlaban el amor, la guerra y hasta el mismísimo inframundo. ¿Listo para conocer la verdad? Zeus, el rey del Olimpo y el poder que moldeó el mundo. Entre relámpagos y truenos, envuelto en un manto de nubes tormentosas, gobierna Zeus, el dios supremo del Olimpo, señor del cielo y la justicia, pero también de los caprichos y las pasiones desatadas. Su nombre evoca tanto el orden divino como la tiranía del poder absoluto. Con un rayo en la mano y un águila a sus pies, Zeus no es solo un dios, es la fuerza indomable que los griegos veneraban y temían por igual. Origen, el niño que derrotó al caos. Hijo de los titanes Cronos y Rea, Zeus fue el único de sus hermanos en escapar de ser devorado al nacer. Su madre lo escondió en una cueva en Creta, donde fue criado por la cabra Amaltea, cuya piel se convirtió en el invencible escudo égida. Las ninfas y los curetes, que bailaban con estruendo para ocultar sus llantos. Al crecer, Zeus obligó a Cronos a vomitar a sus hermanos, Poseidón, Hades, Hera, Deméter y Hestia, y lideró la titanomaquia, la gran guerra contra los titanes. Tras vencerlos con la ayuda de los cíclopes y los hecatonquiros, los encerró en el Tártaro y dividió el universo. El cielo para él, el mar para Poseidón, el inframundo para Hades, el dios de 1000 caras y 1000 amantes. Zeus no solo gobernaba el Olimpo, era la personificación misma del poder en todas sus formas. Como padre de dioses y hombres, protector de la justicia, pero también manipulador de destinos. Garante de los juramentos, aunque él mismo los rompía. Señor de la hospitalidad, Senia, castigando a quienes traicionaban a sus huéspedes. Como amante incansable. Para seducir mortales y ninfas, Zeus usaba transformaciones. Toro, Europa. Lluvia de oro, Danae. Cisne, Leda. Águila, Ganimedes. Serpiente, Perséfone, en versiones oscuras. Sus hijos incluyen héroes como Hércules, Perseo y Helena de Troya, pero también dioses como Atenea, Apolo y Artemisa, aunque no todos fueron engendrados de la misma forma. El lado oscuro del rey de los dioses. A pesar de su sabiduría, Zeus era vengativo, condenó a Prometeo a que un águila le devorara el hígado eternamente por robar el fuego. Cruel, dejó que Pandora abriera la caja de los males del mundo. Paranoico, tragó a Metis, diosa de la prudencia, para evitar que un hijo lo destronara, y así nació Atenea de su cabeza. Batallas por el poder. Ni siquiera Zeus era invencible. Tifón, el monstruo más grande de la mitología, lo dejó temporalmente sin tendones. Hera, Poseidón y Atenea intentaron derrocarlo en una rebelión olímpica, fallida. Las Moiras, el destino, eran las únicas que él no podía controlar. Legado, dios o tirano. Zeus fue adorado en Dodona, donde su oráculo hablaba a través de robles, y en Olimpia, donde los juegos se celebraban en su honor. Pero su verdadero legado es más complejo. Símbolo de orden, pero también de corrupción por el poder. Inspiración para gobernantes que usaron su imagen para justificar su autoridad. Advertencia mitológica, el poder absoluto corrompe incluso a los dioses. Hoy, Zeus vive en cada líder que ambiciona demasiado, en cada trueno que rompe el cielo y en cada historia de amor que termina en tragedia. Poseidón, el dios indómito de los mares y los abismos. Cuando los mares rugen con furia incontenible y la tierra tiembla hasta sus cimientos, es la voz de Poseidón la que resuena en las profundidades. Rey de los océanos, señor de los terremotos y domador de caballos, este dios de barba salada y tridente invencible no era simplemente el gobernante de las aguas, era la fuerza cruda de la naturaleza, tan impredecible como una tormenta y tan orgulloso como las olas que golpean los acantilados. Origen, el amargo reparto del universo. Hijo de Cronos y Rea y hermano mayor de Zeus, Poseidón fue devorado al nacer por su padre, hasta que Zeus lo liberó durante la titanomaquia. Tras la victoria, los dioses sortearon el cosmos. Zeus obtuvo el cielo. Hades, el inframundo. Poseidón, los mares. Pero el dios de los océanos nunca aceptó del todo ser el segundo de Zeus. Su resentimiento lo llevó a desafiar constantemente el orden olímpico. Dominios y poderes, más que un simple dios del mar. Uno, los océanos, podía calmar o desatar tempestades con su tridente. 2. Los terremotos, como Enos y Geo,
el que sacude la tierra, hacía temblar continentes. 3. Los caballos, creó el primer caballo, Hipocampo, para impresionar a Deméter. Sus palacios submarinos estaban hechos de corales irrompibles y perlas que brillaban como lunas, pero prefería vagar por las costas en busca de pleitos. El orgullo herido, batallas contra dioses inmortales. Contra Atenas, compitió con Atenea por el patronazgo de la ciudad. Golpeó su tridente en la Acrópolis, haciendo brotar un manantial de agua salada, pero perdió ante el olivo de la diosa. Contra Odiseo, cegó a su hijo, el cíclope Polifemo, y lo persiguió con tormentas durante 10 años. Contra Zeus, una vez intentó derrocarlo con Hera y Atenea, pero fue castigado a servir como esclavo mortal. Amores y descendencia, un legado de monstruos y héroes. Sus pasiones eran tan violentas como sus mares. Anfitrite, su esposa oficial, una Nereida que al principio huyó de él. Medusa, la violó en el templo de Atenea, lo que llevó a su transformación en Gorgona. Deméter, para evitarlo, ella se transformó en yegua, pero él se convirtió en semental y engendró al caballo Arión. Sus hijos incluyen Teseo, el héroe que mató al Minotauro. Polifemo, el cíclope de la Odisea. El caballo alado Pegaso, nacido de la sangre de Medusa. El culto al dios tempestuoso. Se le veneraba en Corinto, donde los juegos sísmicos honraban su dominio sobre el mar. Atlantis, según Platón, donde su templo brillaba con oricalco. Capos Unión, donde los marinos sacrificaban toros negros antes de zarpar. Sus sacerdotes interpretaban el rugido de las olas como profecías. Legado, el poder indomable que nunca muere. Poseidón sigue presente. En los tsunamis que recuerdan a los mortales su pequeñez. En los relámpagos verdosos sobre el mar, llamados el resplandor de Poseidón. En el olor a sal que persigue a quien desafía sus aguas. No es un dios que perdone ni olvide. Como dijeron los antiguos marinos, puedes rezar a todos los dioses, pero es Poseidón quien decide si vuelves a casa. Hades, el señor del inframundo y el juez silencioso de los muertos. En las profundidades donde ni el sol ni la luna alcanzan a brillar, donde los suspiros de los difuntos forman una niebla perpetua, reina Hades. No es un villano, ni un mero secuestrador de almas, es el custodio del equilibrio entre la vida y la muerte, el dios más temido pero también el más justo. Su nombre era tan sagrado que los griegos solo lo pronunciaban con terror, prefiriendo llamarlo Plutón, el rico, pues de su reino venían los metales preciosos y las cosechas que brotaban de la tierra. Origen, el hermano olvidado. Hijo de Cronos y Rea, y hermano mayor de Zeus y Poseidón, Hades fue devorado al nacer y liberado durante la titanomaquia. En el reparto del universo, recibió el inframundo, un reino que gobernó con mano firme pero nunca con crueldad gratuita. Su cetro, un báculo de ébano con una punta de diamante negro, capaz de abrir grietas al tártaro. Su corona, hecha de hierro y lágrimas solidificadas de condenados. Su carro, tirado por 4 caballos negros cuyos ojos ardían como brasas. El inframundo, un reino de sombras y justicia. Hades no era un lugar de castigo eterno para todos, sino un juicio dividido en 1. Los campos elíseos, para los héroes y virtuosos. 2. El asfódelo, donde las almas comunes vagaban como sombras. 3. El tártaro, para los condenados por crímenes contra los dioses, como Sísifo o Tántalo. Hades supervisaba todo, pero rara vez intervenía. Dejaba que los 3 jueces de los muertos, Minos, Eaco y Radamantis, decidieran los destinos. El rapto de Perséfone, un matrimonio malentendido. El mito más famoso lo pinta como un villano, pero hay otra lectura. Hades, solo en su reino de oscuridad, pidió a Zeus una esposa. Zeus le ofreció a Perséfone, su hija con Deméter, sin consultarla. Hades la raptó, sí, pero luego la trató como reina igual, compartiendo su trono. Cuando Perséfone comió 6 semillas de granada, Hades no la engañó, fue ella quien eligió quedarse. Este mito explica las estaciones. Cuando Perséfone sube a la superficie, su madre Deméter celebra haciendo florecer la tierra. Cuando baja, el invierno llega. Hades como dios de la riqueza oculta. Bajo su máscara de severidad, Hades era también Plutón, dios de las riquezas. Los minerales, gemas y metales eran regalos de su reino. Sus templos, como el Necromanteion de Éfira, eran centros de peregrinaje para quienes buscaban fortunas. Los romanos lo veneraban como Ditepater, señor de los tesoros subterráneos. Mitos clave, justicia implacable. Sísifo,
condenado a empujar una roca eternamente por intentar burlar a la muerte. Orfeo y Eurídice. Hades permitió que Eurídice volviera a la vida, pero el amor impaciente de Orfeo lo arruinó. Teseo y Pirítoo intentaron raptar a Perséfone. Hades los atrapó en el trono del olvido, donde quedaron pegados hasta que Heracles rescató a Teseo. El culto prohibido. Los griegos no construían templos a Hades por miedo a atraer la muerte, pero en Eleusis, durante los misterios, se le invocaba como parte del ciclo vida-muerte-renacimiento. En Elis, los sacerdotes sacrificaban ovejas negras en pozos, dejando que la sangre cayera a las profundidades. Su símbolo, el cuerno de la abundancia, representaba que la muerte alimenta nueva vida. Legado, el dios que nunca miente. Hades sigue presente en el silencio de los cementerios, donde el tiempo parece detenerse. En el miedo humano a lo desconocido después de la muerte. En la verdad implacable, todos, tarde o temprano, compareceremos ante su trono. No es el malvado de la cristiandad, ni un simple secuestrador. Es el recordatorio de que la muerte no es castigo ni premio, es simplemente lo que sigue. Apolo, el dios de la luz dorada y las paradojas divinas. Cuando los primeros rayos del sol atraviesan el mármol de Delfos, cuando las cuerdas de una lira vibran con una melodía perfecta, o cuando una flecha certera atraviesa el aire, allí está Apolo. Hijo de Zeus y Leto, hermano gemelo de Artemisa, es el dios más complejo del Olimpo, sanador y destructor, artista y guerrero, profeta y pecador. Su belleza dorada esconde un poder que puede inspirar poesías o arrasar ciudades con plagas. Nacimiento, la primera prueba de fuego. Su madre, Leto, fue perseguida por la celosa Hera hasta encontrar refugio en la isla flotante de Delos. Allí, tras 9 días de doloroso parto, nació Apolo, listo para la guerra desde su primer aliento. A los 4 días de vida, mató a la serpiente Pitón en Delfos para vengar a su madre. Con su piel, cubrió el ónfalos, el ombligo del mundo, fundando el oráculo más poderoso de Grecia. Sus primeras palabras no fueron de amor, sino una maldición en hexámetros poéticos, el lenguaje de las profecías. Atributos, la contradicción hecha Dios. 1. Dios del sol, aunque originalmente Helios era quien lo personificaba. 2. Señor de la música y la poesía, inventó la lira de 7 cuerdas y dirigió el coro de las musas. 3. Arquero divino, sus flechas causaban pestes, como en la Ilíada, cuando castigó a los griegos. 4. Sanador, podía curar cualquier enfermedad, su hijo Asclepio heredó este don. 5. Patrón de los exiliados, por su propio nacimiento en tierra de nadie. Sus símbolos: la lira, arte. El arco de plata, muerte repentina. El laurel, victoria y purificación. El trípode de Delfos, verdad oculta. El oráculo de Delfos, voces en el caos. En Delfos, las pitonisas, sacerdotisas, inhalaban gases venenosos de una grieta sagrada y entraban en trance. Apolo hablaba a través de ellas, pero sus profecías eran enigmas. A Creso, si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio. Creso lo interpretó como victoria, pero fue el suyo el que cayó. A Edipo, matarás a tu padre y te casarás con tu madre, y así se cumplió, pese a sus esfuerzos. Los griegos sabían, Apolo decía la verdad, pero nunca de forma sencilla. Amores trágicos, el dios que nunca fue amado. A pesar de su belleza, sus historias de amor terminaban en desastre. Dafne huyó de él y se transformó en laurel, su árbol sagrado. Jacinto murió por un disco que el viento desvió, de su sangre nacieron los jacintos. Casandra le concedió el don de la profecía, pero al rechazarlo, la maldijo a que nadie creyera en sus visiones. Coronis le fue infiel y Artemisa la mató. Apolo salvó a su hijo Asclepio de sus entrañas. Batallas y castigos. Contra los gigantes, mató a Efialtes con sus flechas. Contra los Niobidas, asesinó a los 7 hijos de Níobe por burlarse de Leto. Contra Marcias, desolló vivo al sátiro que desafió su música. El Apolo oscuro, la plaga dorada. En la Ilíada, Apolo baja del Olimpo como el que hiere de lejos, sembrando pestilencia en el campamento griego. No necesita ejércitos, sus flechas son fiebre, gangrena y locura. Legado, la luz que nunca se apaga. Apolo sobrevive. En la ciencia, como patrón de la medicina y la razón. En el arte, toda música busca su perfección. En la paradoja, porque la verdad duele tanto como cura. Los romanos lo adoptaron sin cambios,
y Nietzsche lo usó para simbolizar el orden y la belleza frente a lo dionisíaco. Hoy, cuando un médico jura el juramento hipocrático o cuando un artista busca la inspiración, invocan sin saberlo a Apolo. Hermes, el dios de las puertas secretas y los caminos ocultos. Nacimiento. Hijo de Zeus y la ninfa Maya, Hermes nació al amanecer en una cueva del monte Cilene. Apenas horas después de nacer, ya demostró su naturaleza traviesa. Robó el rebaño sagrado de Apolo, cubriendo sus huellas con ramas y haciendo caminar a las vacas hacia atrás. Inventó la lira con el caparazón de una tortuga y se la dio a Apolo para calmar su ira. Mató a Argos Panoptes, el gigante de 100 ojos, liberando a Icon Acento, una amante de Zeus transformada en vaca porena. Por esto, Zeus lo nombró mensajero de los dioses y patrón de los ladrones. Atributos: el tramposo divino. El caduceo, una vara con 2 serpientes entrelazadas, símbolo de paz y comercio. Las sandalias aladas, o talones con alas para volar entre el Olimpo, la tierra y el inframundo. El petazo, sombrero de ala ancha que lo hacía invisible. Dios de los límites, cruzaba fronteras físicas, caminos, mentales, el sueño, y espirituales, la muerte. Funciones: más que un simple mensajero. 1. Guía de almas, Psicopompo llevaba a los muertos al inframundo, negociando con Hades. 2. Patrón de los viajeros y comerciantes, los Hermas, postes con su cabeza y un falo, marcaban caminos seguros. 3. Dios de la elocuencia y los juramentos, nadie mentía mejor que él, pero también castigaba a los perjuros. 4. Inventor del fuego, antes que Prometeo frotó 2 ramas para crear la primera chispa. Trucos y travesuras. Engañó a Hera para que amamantara al bebé Heracles, dándole fuerza divina. Le robó el tridente a Poseidón, las flechas a Apolo y el cinturón de Afrodita, solo por diversión. Ayudó a Odiseo contra Circe y en el viaje al inframundo. Amores e hijos. Afrodita, su hijo Hermafrodito combinaba la belleza de ambos. Penélope, antes de Odiseo algunas versiones dicen que fue el verdadero padre de Pan, el dios de los bosques. Dríope, de su unión nació Dafnis, el pastor inventor de la poesía bucólica. Culto, el dios de todos. Los atletas lo invocaban para la agilidad. Los mercaderes le ofrecían monedas en cruces de caminos. Los ladrones rezaban antes de robar. Legado, el engañador que conecta mundos. Hermes no ha desaparecido. En el símbolo de la farmacia, el caduceo. En los memes de internet, el dios de la comunicación veloz. En cada engaño ingenioso que hace reír a los dioses. Es el recordatorio de que a veces, la astucia vence a la fuerza bruta. Hefesto, el dios cojo del fuego y la forja divina. Entre el rugir de los volcanes y el martilleo de metales incandescentes, trabajaba Hefesto, el dios herrero del Olimpo. Rechazado por su propia madre Hera debido a su cojera, se convirtió en el artífice de maravillas y el único dios que sudaba en su taller en lugar de banquetear en el Olimpo. Su historia es la del genio incomprendido, cuya fragua ardiente escondía tanto dolor como ingenio. Nacimiento y rechazo, la caída que lo hizo fuerte. Nació feo y cojo, lo que avergonzó a Hera, quien lo arrojó del Olimpo. Cayó durante 9 días y noches, hasta aterrizar en la isla de Lemnos, donde las Sintias, tribu de metalúrgicos, lo criaban. Aprendió el arte de la forja en las entrañas de los volcanes, donde el fuego le hablaba en lenguas de metal fundido. Venganza y redención, el trono maldito. Para vengarse de Hera, le envió un trono de oro con mecanismos invisibles que la atrapó al sentarse. Los dioses rogaron a Hefesto que la liberara, pero él se negó. Solo Dioniso logró emborracharlo y convencerlo de volver al Olimpo, donde finalmente perdonó a su madre. Obras maestras de la forja divina. Hefesto no solo fabricaba armas, creaba vida a partir del metal. Armas legendarias. El escudo de Aquiles, con escenas del cosmos grabadas. El tridente de Poseidón. El cetro de Zeus. Seres artificiales. Talos, el gigante de bronce que protegía Creta. Las sirvientas de oro, autómatas que lo ayudaban en el taller. Pandora, la primera mujer, moldeada de arcilla por orden de Zeus. Joyas y trampas. El cinturón de Afrodita, que volvía irresistible a quien lo usaba. Las cadenas invisibles que atrapaban a Ares y Afrodita en pleno adulterio. Matrimonio con Afrodita, amor no correspondido. Aunque Zeus lo casó con la diosa del amor, Afrodita lo despreciaba y lo engañaba con Ares.
Hefesto los atrapó en una red irrompible y los expuso ante los dioses, que se rieron del escándalo. A pesar de todo, él seguía amándola y le creaba joyas para ganar su afecto. Cojera y belleza oculta. Su discapacidad lo hacía el hazmerreír del Olimpo, pero también lo convertía en el más humilde y trabajador de los dioses. A diferencia de los demás dioses, no despreciaba a los mortales, les enseñó la metalurgia y la artesanía. Culto, el dios de los artesanos. Se le veneraba en Atenas, junto a Atenea, como patrón de los oficios. Lemnos, donde se creía que su taller estaba bajo el volcán Mosichlos. Sicilia, asociado al fuego del Etna. Los herreros griegos celebraban la Hefestia, una fiesta con fogatas y demostraciones de forja. Legado, el fuego que nunca se apaga. Hefesto sigue presente. En el rugido de las condiciones modernas. En los robots y la inteligencia artificial, herederos de sus autómatas. En cada artista que transforma dolor en belleza. Es el recordatorio de que la verdadera fuerza no está en la perfección, sino en la creación. Vulcano, el dios del fuego que forjó el destino de Roma. Entre el estruendo de los volcanes y el brillo del hierro al rojo vivo, trabajaba Vulcano, el herrero divino de Roma. Más que una simple copia de Hefesto, era un dios profundamente romano, protector del Estado, señor de las armas invencibles y guardián del fuego sagrado que mantenía viva a la República. Su templo en el campo de Marte no era solo un taller, sino el corazón industrial y militar de Roma. Origen, un dios itálico con sangre griega. Aunque asimiló los mitos de Hefesto, Vulcano tenía raíces propias. Hijo de Júpiter y Juno, según la tradición romana, pero también vinculado a Maya, una diosa de la fertilidad itálica. Su cojera no era por un nacimiento defectuoso, sino por caer en una batalla defendiendo a los dioses. Su nombre viene de Volcanus, relacionado con el fuego, volcano igual a erupción. Atributos, el herrero de la gloria romana. Martillo de adamante, podía moldear cualquier metal, incluso el orichalcum, oro rojo. Yunque indestructible, donde forjó el escudo de Eneas, con la historia futura de Roma grabada. Túnica ignífuga, hecha de amianto, un mineral que no se quemaba. Sus símbolos. El yunque, justicia implacable. El hacha bipenne, poder sobre la vida y la muerte. El fuego eterno, símbolo de la civilización. Obras maestras que forjaron un imperio. Armas de los héroes. La espada de Rómulo. El casco de Escipión el africano. Las armaduras de las legiones invencibles. Trampas divinas. Las cadenas que atrapaban a los enemigos de Roma, como Jugurta. La puerta de bronce del templo de Jano, que solo se cerraba en tiempos de paz. Autómatas de guerra. Las estatuas parlantes que predecían derrotas, como antes del desastre de Cannas. Los toros de bronce que escupían fuego en las batallas navales. Culto, el fuego sagrado y las vulcanarias. Los romanos lo veneraban no solo como herrero, sino como protector contra incendios, irónico, dado su dominio del fuego. Vulcanalia, 23 de agosto se sacrificaban peces vivos al río Tíber para apaciguarlo, mientras los generales quemaban armas capturadas en su honor. Templo en el foro, allí se guardaban los tratados de Estado, porque su palabra era inquebrantable como el metal. Matrimonio con Venus, amor y traición. Aunque casado con Venus, Afrodita, ella lo engañaba con Marte, Ares. Pero Vulcano, a diferencia de Hefesto, no se conformó con humillarlos. Creó una red de hierro para atraparlos, pero luego los vendió como prisioneros de guerra a los bárbaros. Usó su vergüenza para negociar tratados ventajosos para Roma. Legado, el fuego que aún arde. Vulcano no murió con los dioses paganos. Su nombre vive en los volcanes y en la palabra volcánico. Los ingenieros romanos usaban sus técnicas para construir acueductos y catapultas. Hoy es patrón de los metalúrgicos, bomberos e ingenieros. Es el recordatorio de que el fuego que destruye también construye imperios. Bacó, el dios ebrio de la liberación y el caos. Cuando los vinos fluyen sin medida y los cuerpos se mueven al ritmo de tambores invisibles, Bacó está presente. Más que una simple versión romana de Dioniso, este dios del vino y el éxtasis representaba el lado salvaje del alma romana, una fuerza que desafiaba el orden establecido. Origen, el dios de dos nacimientos. Bacó combinaba tradiciones griegas y romanas. Nació dos veces, primero de Sémele, destruida al ver a Júpiter, y luego del muslo del dios.
Criado por ninfas en los bosques, descubrió los secretos de la vid. Los romanos lo llamaban liber, el libre, pues su vino rompía barreras sociales, atributos y símbolos. Sus objetos sagrados revelaban su naturaleza dual. El tirso, vara con hiedra, convertía agua en vino. Su copa sin fin representaba la abundancia eterna. Leopardos y panteras tiraban de su carro, domesticados por el éxtasis. Máscaras teatrales simbolizaban la transformación que provocaba. Los rituales que escandalizaron a Roma. Las bacanales fueron prohibidas en 186 a.C. porque mezclaban clases sociales y géneros en noches de éxtasis. Los esclavos bebían junto a patricios, igualados por el vino. Los participantes entraban en trances proféticos, desafiando el orden religioso. Mitos clave. Convirtió a Ariadna abandonada en diosa. Hizo que las bacantes descuartizaran al rey Penteo. Otorgó y luego retiró el toque de oro a Midas. Legado, el espíritu que nunca se domesticó. Bacó sobrevive en las fiestas de carnaval donde se suspenden las normas. La tradición vitivinícola mediterránea. El arte que celebra la liberación del espíritu. El dicho in vino veritas que reconoce su poder revelador. Su culto recordaba a Roma que bajo la disciplina militar latía un corazón salvaje. Hoy sigue inspirando a quienes buscan libertad creativa y experiencias trascendentes. Eros, la fuerza primordial del deseo. Entre el primer roce de las manos y las pasiones que consumen almas enteras, actúa Eros, el dios alado del deseo. Más que el niño regordete de la iconografía clásica, era una fuerza primordial que movía el universo. Orígenes múltiples. Este enigmático dios tuvo 3 nacimientos. Uno como entidad cósmica en la teogonía de Hesiodo, surgido del caos inicial. 2 como hijo de Afrodita y Ares en la tradición olímpica. 3 como principio creador en los textos órficos, emergido del huevo universal. Armas y símbolos. Sus herramientas revelaban el poder dual del amor. Flechas doradas inspiraban pasión ardiente. Flechas de plomo provocaban rechazo. Antorcha invertida, símbolo del amor que se consume. Lazo invisible ataba a los amantes irremediablemente. Mitos fundamentales. Sus intervenciones cambiaron destinos. Convirtió la persecución de Apolo y Dafne en tragedia vegetal. Fue víctima de su propio poder en la historia de Psique. Hizo que Zeus se transformara en toro por Europa. Filosofía y culto. Los antiguos lo veneraban como fuerza creadora en los misterios de Eleusis. Símbolo de fertilidad en Tespia. Alegoría del anhelo humano en el pensamiento platónico. Evolución histórica. De Dios poderoso a figura infantil. Los griegos lo temían como fuerza cósmica. Los romanos lo redujeron a Cupido, niño caprichoso. El Renacimiento recuperó su dimensión trascendente. Legado permanente. Eros sobrevive en nuestras metáforas amorosas. El arte que explora la pasión. La ciencia que estudia la atracción. Cada corazón que late por otro. Su verdadero poder reside en recordarnos que el deseo sigue siendo el misterio más antiguo y actual de la existencia humana. Heracles, el héroe de los 12 trabajos y la gloria trágica. Entre la fuerza divina y la fragilidad humana, se alza Heracles, Hércules para los romanos, el héroe más emblemático de la mitología griega. Su vida fue un eterno conflicto entre grandeza y sufrimiento, donde cada hazaña venía acompañada de dolor. Orígenes y juventud, el hijo de Zeus condenado al esfuerzo. Nació de la unión de Zeus con Alcmena, engañada por el dios que tomó forma de su esposo. Desde su cuna mostró fuerza sobrehumana, estrangulando las serpientes enviadas por Hera. Su nombre, que significa gloria de Hera, fue una ironía del destino para apaciguar a su eterna perseguidora. Los 12 trabajos, expiación y superación. Tras matar a su familia en un arranque de locura provocado por Hera, el oráculo lo condenó a servir al rey Euristeo, quien le impuso 12 pruebas imposibles. 1 Bestias imposibles, venció al león de Nemea, la hidra de Lerna y el jabalí de Erimanto. 2 Retos de astucia, limpió los establos de Augías desviando ríos y espantó las aves del Estínfalo. 3 Aventuras lejanas, robó las manzanas de las Hespérides y el ganado de Gerión. 4 El inframundo, capturó a Cerbero sin matarlo, demostrando dominio sobre la muerte. Otras proezas, más allá del castigo. Liberó a Prometeo de su tortura eterna. Participó en la gigantomaquia junto a los dioses. Derrotó a la muerte para salvar a Alcestis.
Fundó los primeros Juegos Olímpicos. Muerte y transformación, de mortal a inmortal. Engañado por su esposa Deyanira, vistió la túnica envenenada del centauro Neso. Construyó su propia pira funeraria en el monte Eta. Zeus lo elevó al Olimpo, transformándolo en dios de la fuerza atlética. Legado eterno, el héroe imperfecto. Heracles representa la resiliencia humana frente al destino adverso. La redención a través del esfuerzo constante. El ideal griego de arete, excelencia, mediante el sufrimiento. Su figura sigue vigente como símbolo de la superación personal en el deporte. La lucha contra los propios demonios internos. La capacidad humana de transformar el dolor en grandeza. Cronos, el titán que devoró el tiempo y fue derrotado por él. Entre el caos primordial y el orden olímpico, Cronos reinó como personificación del tiempo destructivo. Su historia es un ciclo eterno de violencia y venganza divina. Ascenso al poder, el primer regicidio. Hijo menor de Urano, cielo, y Gea, tierra. Castró a su padre con una hoz de adamante, liberando a sus hermanos del Tártaro. Estableció la era de los titanes y la edad dorada humana. El tirano que temía a su sombra. Obsesionado por la profecía de ser derrocado. Devoró a 5 hijos, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Herrea lo engañó salvando a Zeus, quien creció en Creta protegido por Curetes. La caída, ironía del tiempo. Zeus provocó su derrota mediante 1. Una pócima que hizo vomitar a sus hermanos. 2. Alianza con los hecatonquiros y cíclopes. 3. Uso del rayo como arma definitiva. Simbolismo profundo. Su figura representa la naturaleza cíclica del poder. El tiempo como fuerza destructora y creadora. La paradoja de que toda tiranía lleva su semilla de destrucción. Legado dual. Como Saturno romano. Inspiró las Saturnales, fiesta de inversión social. Representó la nostalgia de la Edad Dorada. Dio nombre al planeta Saturno y al concepto de cronometría. En la cultura moderna, sobrevive en el símbolo del reloj de arena. La representación del tiempo como devorador. El concepto psicológico del complejo de Cronos. Su historia advierte que el poder obtenido por violencia inevitablemente se vuelve contra su poseedor. ¿Qué aspecto de este mito te interesa explorar más profundamente? Ares, la encarnación brutal de la guerra. Cuando los escudos se estrellan, la sangre empapa la tierra y los gritos de agonía se mezclan con el fragor de las espadas. Ares cabalga sobre el caos. Hijo de Zeus y Hera, es el dios olímpico más despreciado, un guerrero sediento de sangre en un mundo que veneraba la estrategia, Atenea, y el honor, Apolo. Pero Ares no era solo brutalidad, era la encarnación pura del frenesí bélico, el éxtasis oscuro que solo entienden quienes han sobrevivido a la batalla. Apariencia y atributos, el espectro del campo de batalla. Armadura de bronce negruzco, manchada con la herrumbre de 1000 guerras. Lanza ensangrentada que nunca se limpia. Carro tirado por 4 corceles inmortales, cuyos ojos brillan como brasas. Séquito de horrores. Deimos, el terror. Phobos, el miedo. Enyo, la destructora. Eris, la discordia. A diferencia de Atenea, que planea victorias, Ares ama la matanza por sí misma. Mitos clave, derrotas y vergüenzas. 1 contra Atenea, en la guerra de Troya, ella lo derribó con una piedra. Los griegos celebraban su humillación. 2 encadenado por los Aloadas, los gigantes gemelos Efialtes y Oto lo aprisionaron en una tinaja de bronce durante 13 meses. 3 amante de Afrodita, sorprendidos por Hefesto en una red invisible, fueron burlados por todos los dioses. 4 padre de los Amazonas, engendró a Hipólita y Pentesilea con la ninfa Armonía, herederas de su ferocidad. Culto, adorado por los que no tenían nada que perder. Esparta y Tracia eran sus bastiones. Los espartanos sacrificaban perros negros antes de la batalla. En Colquide, los guerreros bebían sangre de enemigos en su honor. Los romanos, Marte, lo hicieron más civilizado, padre de Rómulo y símbolo de conquista ordenada. Paradojas del dios impopular. Protector de los oprimidos, en Tebas, las mujeres invocaban a Ares contra tiranos. Padre de guerreros nobles, Rómulo, Armonía y hasta Eros, en algunas versiones. Dios de la valentía física, los soldados heridos le rezaban para no morir como cobardes. Legado, la sombra de todas las guerras. Ares nunca murió.
en el sabor metálico del miedo antes del combate, en los warlords modernos que hacen de la violencia un culto, en cada grito de guerra que precede a la masacre. Es el recordatorio de que la guerra, por más que la adornemos, es siempre un monstruo hambriento. Y con esto terminamos nuestro viaje por el Olimpo. Qué épico recorrido, ¿verdad? Desde el poderoso Zeus, pasando por el engañoso Hermes y el brillante Apolo, cada uno de estos dioses nos ha mostrado que, incluso en el mundo divino, hay luces, sombras y muchísimo drama. Pero no podemos irnos sin recordar al más polémico de todos, Ares, el dios de la guerra salvaje, el menos querido del Olimpo. Mientras los otros dioses recibían templos y ofrendas, a Ares solo le esperaban humillaciones y burlas. Hasta su propio padre lo despreciaba. Pero, bueno, alguien tenía que representar el caos y la brutalidad de la batalla, ¿no? Espadas cruzadas, colisión. ¿Cuál de estos dioses te gustó más? ¿Eres Team Poseidón o Team Hades? ¿O quizás te identificas con el poderoso Zeus? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más mitología, aventuras épicas y curiosidades de los dioses, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Gracias por acompañarme en esta odisea mitológica. Hasta la próxima, mitológicos.